Hola, soy Cheli Pineda y bueno, estaba un día hablando con una persona no técnica y se me ocurrió empezar a explicarle un vídeo que acaba de ver en YouTube. Entonces a partir de ahí pensé, ¿y por qué no hago una serie explicando los detalles técnicos de algunas de las tecnologías o vídeos que veo interesantes, pero orientados a una persona no desarrolladora? Por tanto, ahora a esta serie que comienza con este vídeo la voy a titular Ellos lo explican para desarrolladores, yo lo explico para el resto. Bueno, empecemos. El primer vídeo que voy a utilizar, en el que voy a hacer una reacción o una review, es un vídeo de Codely, donde se explica la tecnología JWT, el famoso JSON Web Tokens. Bueno, famoso últimamente, que se ha puesto bastante de moda porque tiene unos casos de uso bastante interesantes. Entonces vamos a reproducirlo, vamos a ir viéndolo y a medida que lo vayamos viendo voy comentando. Tokens JWT, certificados, información que podemos meter en las URL, buenas prácticas, malas prácticas. En este vídeo lo vamos a ver. Dani, nos traes un ejemplo concreto. Sí, de cuando acabé el curso de arquitectura hexagonal. Ojo, ¿qué te pasó? Vamos a verlo. Vamos a hacer algo como esto, Vale. Acabar un curso de Codely y tengo un PDF Vale. y quiero, digamos, no almacenar toda la información en el servidor o poder enviar un enlace a alguien para que tenga acceso a este PDF sin tener que, digamos, utilizarlo en base a JWT con un token. Bueno, lo que están haciendo en estos primeros segundos es una introducción a lo que es JWT. Voy a esperar a que terminen de hacer la introducción y luego yo lo explicaré con más detalle para la gente que no tiene ni idea de lo que es ni lo que es JSON, ni lo que es una clave pública privada, bueno, cómo se cifra y cómo se firma con este tipo de claves, etcétera. Vale, son como muchos conceptos, muchas piezas móviles. Aquí detrás ya estamos viendo en qué consiste esto de un token, es decir, una cadena de texto que está segmentada, lo vemos con los coloritos, y en concreto JSON Web Tokens. Entonces vamos a hablar de todo esto, lo vamos a ver cómo lo estamos implementando. El kit de la cuestión, lo que nos tiene que quedar claro es que estos son conceptos que aplican a cualquier lenguaje de programación, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de gestión de permisos, de autentificación, de decir, oye, que soy fulanito, créeme. Entonces, eso, ¿cómo lo validamos? Que no sea pervertido y que esos datos nos podemos creer. Ahí estamos viendo, de hecho, Dani, detrás tuyo, justo en el Lilita, que el payload que está contenido en el token, que sería lo que le enviaríamos al usuario en esa URL para descargar el certificado, estamos viendo que pone Student ID 5. Yo, si me envías el email y pongo aquí, oye, no, pues el Student ID, pues mira, si son secuenciales incluso, pues averiguo que yo como orden alfabético soy de los primeros de la clase, el listo es el que está al siguiente, pues le meto aquí el 6 y le pongo el curso que ha aprobado y así ya me lo da. O te sacas el certificado de todos los cursos, ¿no? Vas poniendo incremental. Para ver si otro lo ha hecho o no, privacidad. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo nos protegemos? Están firmados estos tokens, es decir, el servidor los ha firmado antes de emitirlos. Y cuando tú modificas parte del texto, él va a comprobar que esa firma ya no es válida. Es la tercera parte de ese colorín que vemos aquí en el token. Estamos hablando, por tanto, de sistema de criptografía basado en clave privada, clave pública, con lo cual estamos hablando de que permitimos que estos datos viajen por la red, haya un man in the middle, hayan ciertos ataques, ciertos riesgos de seguridad que van a estar controlados porque esta información va a llegar de vuelta a nuestro servidor y va a ser en ese momento en el que verifiquemos de, oye, ¿la información realmente es la que nosotros metimos en este token o no? Con lo cual, ahora ya sigue, sí, Dani, entiendo que aquí hay muchas piecitas móviles que vamos a ver en este vídeo. La primera de ellas me interesa es el tema de cómo me llega a mí este certificado al final. Vale, esto, ejemplos, enviar un certificado o a veces también recuperación de password, ¿no? Que pongo el email, me llega un email y claro, para cuando el usuario dé clic a ese email tengo que guardar un token en mi servidor. Esto lo que nos evita es no tener que guardar estado en nuestro servidor. Bueno, vamos a ver, porque no han explicado nada hasta el momento porque han asumido que todo el mundo sabe lo que es un JSON y cómo funciona, cómo es la estructura de un JSON Web Token. Por partes, primero, ¿qué es un JSON? JSON es un formato que nos permite serializar o enviar información transformándola de un formato
Ya puede ser en unos datos que están en una base de datos a un formato que se puede enviar y luego interpretar en el otro extremo. Por eso se utiliza mucho en web. ¿Qué es serializar? Que he utilizado otra palabra que no la he explicado. Serializar es básicamente esto, es coger una información que está en un formato, la transformas en un formato que van a entender los dos extremos, de forma que la puedes enviar y ese formato va a ser reconocible en el otro extremo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues realmente se utiliza mucho en web porque cuando hay un servidor que envía información, la envía en formato JSON que nos permite transformar la información que tenemos guardada en base de datos a objetos, que es una estructura o un encapsulamiento de información que se suele utilizar en programación orientada a objetos, justamente se llama así. La podemos transformar a un formato entendible en los dos extremos, que es JSON, y luego en el otro extremo, que será un cliente web generalmente, va a poder entender esa información que le estamos enviando. Entonces, a nivel de programación nos es muy útil porque podemos sacar la información, por ejemplo, de una base de datos, recogerla y cargarla en un objeto en programación, luego transformarla o serializarla en un JSON, y para los programadores este proceso es bastante sencillo, y en el otro extremo se podrá recoger esa información e interpretar. Entonces, para un programador el hecho de poder transformar la información de base de datos a un objeto y de un objeto a un formato que se entienda en el otro extremo es una gran ventaja. Una vez que ya sabemos qué es JSON Web Token y por qué para ellos, por qué explican en este vídeo que es tan importante. Pues porque lo que vamos a hacer es coger esa información que está en formato JSON, vamos a cifrarla y firmarla. Bueno, no tenemos por qué cifrarla, podríamos hacerlo, pero lo importante es que la vamos a firmar digitalmente Lo podemos hacer con varios algoritmos de firma, pero ellos los que están utilizando es uno clásico de los que se utilizan, que es de tipo clave pública y clave privada. ¿Y cómo funcionan estos algoritmos de cifrado? Bueno, pues el sistema es el siguiente. Nosotros vamos a generar dos claves, una pública y una privada. Van por pares, o sea, tienen que ir una, digamos, atada a la otra. Tú, que eres el que tienes la clave privada y que no deberías cedérsela a nadie, con esa clave privada vas a poder firmar un documento. Y ese documento se va a poder comprobar con la clave pública, que es la que vamos a enviar a cualquier otra persona, cualquier otro servidor, y esa otra persona o ese otro servidor o lo que sea, puede ser por ejemplo un script o cualquier software, va a poder comprobar que lo que le hemos enviado primero no ha sido modificado y segundo que está enviado por nosotros, que somos los únicos que tenemos la clave privada correspondiente. Entonces es un mecanismo muy útil porque nos permite enviar información y que el que la recibe va a poder validar que esa información le ha llegado de quien decimos o sea, de nosotros, que decimos hemos firmado el documento, por tanto decimos que somos nosotros. En mi caso sería pues Txeli Pineda. Yo tendría una clave privada que asignada o generada por mí, por tanto yo podría firmar un documento y el que lo reciba puede cerciorarse de que ese documento está firmado por mí y que soy yo, no otra persona ni otro sistema. Y segundo, que esa información en ese viaje desde el origen, pongamos que es mi máquina o mi móvil o lo que sea, hasta el destino, que es el destinatario de la información, pues ya sea un cliente web o alguien que le envía la información por correo electrónico o por cualquier mecanismo de envío a través de una red de datos, puede comprobar que de esa información en todo ese viaje no ha sido modificada, ¿vale? Entonces, con JWT estamos utilizando estos dos mecanismos. El primero, estamos encapsulando la información en formato JSON, que ya he explicado las ventajas, y por otro lado estamos firmando esa información, por tanto podemos cerciorarnos de lo que ya he dicho también, ¿no? De que somos quien decimos ser y que esa información no ha sido modificada. Vamos a empezar, tenemos aquí un endpoint, ¿vale?, que lo que va a hacer es simular que el usuario ha completado el curso, ¿vale?, y le está llegando ese email. Vale, es decir, esto es lo que, por ejemplo, se ejecutaría el endpoint al que llamaríamos desde nuestro frontend cuando el usuario hace clic en descargar certificado o enviarme el email de recuperación de contraseña. Este es el punto de entrada, lo vemos ahí, localhost 2.8000 send, a modo de pruebita para entendernos. Este es el código que estamos haciendo. Vale. Aquí estamos utilizando JWT Encoder, lo veremos más adelante en el curso en detalle, pero bueno, lo que hacemos es generar un token y le añadimos la información extra que queríamos, es decir, que el estudiante 5 ha completado el curso 3.
Vale, importantísimo. Estamos en el curso de Symfony mantenible y buenas prácticas, escalabilidad y todo ese tipo de cositas ricas. Con lo cual, el ejemplo, la implementación concreta la estamos viendo en PHP, efectivamente. Pero esto es, como decimos, aplicable a cualquier lenguaje, porque al final JSON Web Token es un estándar que tiene librerías para justamente decodificarlos y codificarlos en cualquier lenguaje y ecosistema en el que estéis. Con lo cual, Decode, JWT, Java, Decode, JWT, JavaScript, y ahí ya van a salir las librerías más usadas. En este caso, volvemos, Dani, Sí. estamos en Symfony JWT Encoder. Aquí lo que está haciendo es ya generar ese token, está utilizando la clave privada que hemos generado anteriormente. ¿Cómo la está usando? Ciérrame el círculo, es decir, esto en el momento, el dis JWT Encoder es una propiedad que estamos inicializando en tiempo de instanciación de esto en el constructor de esta clase, entiendo, y es ahí Eso donde es. le estamos pasando, entiendo, esto. Aquí ya, contenedor de inyección de dependencia, Sí. bien instanciado. Estamos utilizando Symfony, Ujú. entonces en el Lexic JSON Authentication Bundle Vale. le estamos configurando que apunte al secret key y private key, que lógicamente lo tenemos con variables de entorno, y están en un directorio. Esto pues tiene que ser muy privado, que no sea nada accesible, porque con la clave privada cualquiera podría firmar nuevos tokens. ¡Qué rico, señor! Bueno, varias cositas hasta aquí. Por un lado, han comentado que, claro, esto antiguamente lo que se solía hacer, o lo que solemos hacer, porque se sigue haciendo, para hacer validaciones, vamos a poner el ejemplo clásico, cuando un sistema quiere validar tu correo electrónico, ¿qué hace? Te envía un correo electrónico a tu dirección y te da un enlace donde tienes que pinchar. ¿Qué aparece en ese enlace? En ese enlace lo que aparece es un token que nosotros hemos generado en el servidor antes de enviarte el correo y lo hemos guardado en base de datos, de forma que cuando tú pinchas en el enlace, lo que haces es enviar de nuevo el token. Entonces, al enviarnos el token, yo en el servidor puedo comprobar que ese token que me estás enviando es el mismo que yo tengo almacenado en la base de datos y es el que utilicé para enviarte el correo electrónico. Y si hay match, quiere decir que tu correo electrónico es válido porque has recibido justamente el token que yo te envié a tu dirección de correo electrónico. ¿Vale? ¿Qué problema tiene esto, como ya están comentando? Pues que tengo que almacenar ese token y bueno, dices, bueno, vale, no pasa nada porque cuando valides el correo electrónico lo elimino del servidor y Santas Pascuas. Bueno, vale, pero como todos sabemos, hay un porcentaje muy alto de gente que o ha puesto mal el correo electrónico, por tanto nunca lo va a recibir, o no va a validar el correo, etcétera. Entonces voy a estar almacenando indefinidamente tokens que probablemente nunca se van a utilizar. Los voy a tener ahí y claro, cuando tengo pocos usuarios a lo mejor no es muy preocupante, pero cuando tienes una base de usuarios muy grande estás utilizando recursos inútiles, entonces no es interesante. Esto con este sistema no lo evitamos porque realmente lo que estamos haciendo es firmar digitalmente la información y ahora veremos porque es lo que están explicando ahora. Hemos cerrado el círculo, ya sabemos, oye, cuando hacemos un encode, lo estamos firmando con la clave que tenemos almacenada súper secreta en nuestro servidor para que luego cuando eso nos llegue de vuelta y ese usuario haga clic en el enlacito que le vamos a enviar por email, nosotros podamos decir, vale, pues decodifícame este churraco de caracteres que me ha llegado en la URL con la misma clave con la que le hemos hecho el encode. ¿No es así? Eso es. Aquí tenemos el email que lo hemos capturado y en la URL, una vez entramos, bueno, nos lo está descargando. Vale. Si nos ponemos encima, ahí ya se abajo, le vamos a hacer un poquito de zoom. Ujú. Y ahí se ve que está todo el token en el get este, ¿no? Este es otro controlador que tenemos aquí, que este es aquí donde pasa la seguridad, ¿no? O sea, donde estamos realmente validando que ese token es válido. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo. Tenemos un certificate get controller, que lo que hace es eso, la URL en la que le estás pasando el token por query string, Vale. lo obtenemos, si no está el token not found, si está el token lo decodificamos. ¿Vale? Este decode de aquí, ¿qué hace? Por un lado va a validar, vamos a ver, va a validar si es válido. Vale, tiene sentido que se valide si es válido. ¿Vale? Y por otro lado comprueba que no esté caducado. Vale, los tokens por lo tanto pueden tener fecha de expiración para, oye, este token solo es válido durante 15 minutos. Lo típico que vemos cuando le damos a clic de recuperar contraseña que nos dice, vale, te envía un email, ojo que solo te vale para los siguientes 15 minutos para no exponer demasiado en riesgo por si alguien accede a ese email que siempre se pueda regenerar la contraseña o cositas así ricas, ¿no? Eso es. Vale. Y con esto ya generaríamos la respuesta del PDF.
Aquí podemos hacer varias cosas. Podríamos hacer que hasta el token incluyera toda y cada una de la información, es decir, que en esa información cuando lo generamos, que incluyera el Dani Santamaría, el curso, y ahí sí que incluso no necesitaríamos, o sea, el backend solo necesitaría validar que ese token es válido y luego lo podría renderizar toda la información. Si volvemos al navegador para ver a lo que te refieres bien, entiendo por lo que estás diciendo, si vamos al PDF, la primera pestañita, aquí lo tenemos, que tú lo que dices es, oye, podríamos que el enlace que le pasamos por email al usuario directamente fuera el enlace de la página de renderízame el PDF y con estos parámetros. Daniel Santamaría, arquitectura hexagonal, la fecha de completud y todo eso. Entonces así no tendríamos ni que almacenar estos datos en base de datos porque todo, magia y ponis y unicornios. Pero esto no es recomendable, es una mala práctica. ¿Por qué? Cuéntame. Primero, que si hiciéramos esto, no lo podríamos mutar esta información. Yo que sé, el usuario se ha equivocado en el nombre o en cualquier otra información y quiere cambiarlo en su certificado. No, es ese token, ¿no? Por otro lado, la expiración, bueno, eso lo podríamos tratar. Tendríamos que hacer los tokens, probablemente que el certificado que valga por siempre, ¿no? Y si ha habido algún problema, no puedes revocarlo. Las formas de revocarlo ya es generando estado en tu servidor. Tienes que decir, este token está revocado, por lo tanto, irías a esa parte, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que venimos entendiendo tradicionalmente como las sesiones en servidor, con los certificados, con los JWT, no tenemos un punto centralizado donde poder invalidar todas estas sesiones y no que se vuelvan a generar con el nuevo sistema de criptografía, lo que sea que hayamos arreglado. Con los JWT es una vez está generado, eso ya no lo podemos invalidar a no ser que, como dice Dani, introduzcamos la base de datos de estado de los tokens y digamos tú válido, tú inválido, ahora invalídame todos estos y si te hacen alguna petición con ese token, entonces ya dependemos de que todo nuestro sistema tenga un punto centralizado con esa base de datos a la que preguntarle si eso es válido o no. Con lo cual, esto estamos introduciendo en nuestro sistema, sea más o menos complejo, un punto central de validación. Y esto es algo de lo que vamos a huir por cuestiones de rendimiento. Porque si estamos en arquitecturas como microservicios y demás, estaríamos asumiendo, por tanto, que vamos a tener que preguntarle a ese elemento, oye, ¿esto está válido o no está válido? Ya no vamos a poder distribuir esa clave privada con la que validar si realmente ese contenido lo hemos firmado nosotros o no, y a partir de ahí creérnoslo. Ahora vamos a tener que preguntar en ese momento al punto central. Volviendo al tema, Dani, decimos esto, mala praxis y además también por otro motivo que es toda información, si vamos a la segunda pestañita, toda información que metamos ahí en el payload, que es la parte lilita esa que estamos viendo, va a hacer que se aumente el string este. Bueno, vamos a ver. Vayamos a la mandanga, porque aquí ha venido todo el embrollo de cómo está montado. ¿Qué han hecho? Realmente lo que tienen es un endpoint que es un endpoint. Un endpoint es una dirección. Entonces, por ejemplo, podría ser, si mi dominio es chelipinedaferrer.com, pues podría tener una dirección fuera chelipineda.com/send, por hacerlo parecido a lo como lo han hecho ellos. Y eso, cuando tú cargaras esa dirección, lo que haría es enviarte un correo electrónico con el token. Pero no con el token en sí, porque lo que hacen realmente ellos es ponerte un link, un enlace que cuando pinchas vas a otra dirección del mismo servidor, o podría ser otro, que también es una ventaja porque podría tener dos servidores, uno para enviar correo y otro para validarlo. De forma que cuando tú pinches en ese enlace del correo electrónico, te va a enviar a otra dirección, pero al mismo tiempo, como han concatenado el token como parámetro de la dirección, de la URL, estás devolviéndome realmente el mismo token que en cierta manera yo ya te había enviado por correo electrónico. A ver si lo entendemos. Yo estoy enviando un correo y dentro de ese correo hay un enlace que he generado yo, donde dentro de ese enlace como parámetro he puesto el token. De forma que cuando tú pinches en ese enlace me estás devolviendo el token que yo te había generado, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Porque entendamos el mecanismo. Cuando tú has entrado en la primera dirección, he generado el token, ese token te lo estoy enviando te estoy enviando un correo electrónico con un enlace que viene incluido el token, de forma que cuando tú pinches me devuelvas el token con toda la información, tanto con el JSON como la firma de todo el contenido del JSON. ¿Para qué me sirve a mí esto? Primero, para saber que la información no ha sido modificada, o sea que el
mismo token que yo te he enviado es el que me has devuelto. Dentro de ese JSON yo tendré la información que necesito. En este caso ellos habían puesto el expediente, el número del curso, el identificador del curso y el identificador del estudiante. Y como yo tengo en mi servidor, o en los dos servidores, ¿no? Tengo mi clave privada con la que he firmado y la clave pública con la que puedo comprobar la firma, puedo comprobar que en todo ese viaje de enviarte el correo y de vuelta, el token que yo en cierta manera te había enviado al generar ese enlace no ha sido modificado y que viene de mi primer servidor, digamos. Si lo tengo en dos servidores, vendrá del primero y lo recibirá el segundo, y si lo estoy haciendo todo desde el mismo servidor, pues lo enviaré desde el primero y lo recibiré desde el mismo, ¿vale? Entonces ese es el englobar el mecanismo que han utilizado. De esta forma se ahorran tener que generar, o sea, de tener mecanismos de guardar tokens, porque al estar firmado simplemente validando la firma ya lo tengo todo. También me ahorro mecanismos de autenticación, o sea, ya no te tengo que pedir un usuario, una contraseña ni historias, porque sabiendo que el token que yo te he enviado al hacer tu clic en cierta manera me lo estás devolviendo, yo comprobando la firma de ese token ya lo tengo todo claro, ¿vale? Ese es el mecanismo que ha habido. Ahora vamos a ver a nivel técnico un poco en el código que han hecho por el medio. Claro, se va aumentando y digamos que si es información que no necesitas en el frontend, vas a estar todo el rato viajando hacia el servidor y de vuelta, ¿no? Datos que realmente, igual el student, pues sí que lo tienes en base de datos, ¿no? O el curso. ¿Para qué voy a poner aquí toda la información si ya lo tengo, ¿no? Y pues, o incluso variables de sesión o base de datos lo puedo gestionar en el servidor. Oye, que hay algún dato que los roles sí que quiero incluirlo cuando hace login, porque el frontend sí que utiliza esos roles, pues hay cierta información que podemos añadir porque es útil en el frontend, pero no acabar utilizando el token como un sitio donde meto ahí todos los datos, ¿no? Exacto. Regla de oro, rule of thumb, no vamos a usar nuestros tokens JWT como variables de sesiones, porque a diferencia de estas, el token JWT va a ser algo que viaje en cada una de las peticiones a la hora de enviar y recibir entre cliente y servidor, con lo cual van a aumentar el coste de esas peticiones. Así entonces es crítico el tamaño, el peso que adquieran estos tokens. Con lo cual, incluso en este ejemplo, podríamos haber ido un pasito más allá y en vez de enviar el Student ID y el Course ID, en el payload decimos enviar directamente el identificador del propio certificado. Certificate ID, y a partir de ahí, oye, servidor, dame todos los datos de este Certificate ID que tienes en el servidor, siendo eso el estudiante, el curso, la fecha de completud, genérame el PDF, déjamelo descargar, ¿no? Sí, a ver, también tienes de digo, ¿no? Si no tienes hasta ahora una entidad certificado y no quieres picarte esa relación de un certificado, es un estudiante y un curso y tal, y quieres sacar esto rápido, pues oye, de esta forma no tienes que hacerte el modelo de dominio y simplemente, oye, con estos dos datos puedo renderizar un PDF, ¿no? También es... Sí. Pros y contras. Ahí evaluad cada uno de vosotros y vosotras qué os conviene más. Pero atención, Daniel, ¿alguna cosita más así que tenga que tener en cuenta? Bueno, un par de temas antes de ir a esos detalles que están explicando hasta aquí. Más cositas. Bueno, lo de las buenas prácticas. ¿Qué está pasando? Dice, bueno, claro, cuando yo genero el token, podría, en vez de enviarte el ID de curso, estudiante, bla, 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 podría enviarte toda la información para generar el PDF, o sea, el nombre del estudiante, qué sé, pues si es la fecha del curso, el nombre del curso, bla, bla. O sea, los datos que aparecen en el PDF. Y Santas Pascuas. Dice, claro, ¿qué problema tiene eso? Que si una vez que está generado el token pesa. O sea, la información que hay ahí es la que hay, punto. Entonces quiere decir que si en ese proceso te das cuenta que el nombre estaba mal o lo que sea, la has liado porque técnicamente el token está generado. Podrías generar un nuevo token con nuevos datos y generar un nuevo PDF a lo mejor, pero tendrías dos certificados para el mismo usuario, para el mismo estudiante, y no tendría mucho sentido. Entonces dices, bueno, tendría que tener algún mecanismo para poder revocar los certificados, porque lo que digo, una vez que está enviado el certificado, la ventaja que tiene es que ya está. Yo simplemente es que cuando pinches me lo vas a devolver y Santas Pascuas, pero en principio ya no voy a tener que hacer lo que decíamos antes, ni validaciones de autenticación, ni historias, porque la información ya está en el token, mientras que la firma de válida está ahí. Claro, si yo envío el ID del estudiante, tengo la ventaja de que cuando yo reciba lo que decíamos que sería el segundo servidor, aunque puede ser, ya he dicho que podría estar en el mismo servidor o en el segundo, pero para que nos entendamos. Si yo envío el ID,
Realmente lo que voy a hacer en mi servidor es consultar a la base de datos con ese ID del estudiante, con el identificador, leer la información del estudiante y con esa información, que será su nombre, apellidos, etcétera, generar el PDF. Es la opción mejor en este caso, porque si toda esa información realmente la meto dentro del token, en el proceso ese, si hay algún error, por ejemplo, en el nombre, a mí me da pie a irme a la base de datos, corregir el dato y cuando me venga el token, puedo leer la nueva información en la base de datos y vendré ya corregido. Pero si lo he hecho con el primer mecanismo, en el sentido de que he metido toda la información dentro del token, digo, lo que hay dentro del token pesa, o sea, ya está generado, es lo que hay. Y luego tiene otro problema, que es lo que va a pesar la URL. Hemos visto que, bueno, no lo han explicado técnicamente, pero un web token tiene 3 partes. Una parte donde se indica, digamos que es como la cabeza, ¿no? A ver cómo lo llaman, que no lo recuerdo, creo que es como la cabecera, donde se indica el tipo de que es, que normalmente va a ser JWT, y el algoritmo. El segundo es el payload. El payload es la parte donde realmente está la información del JSON, y la tercera parte es la de la firma, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esas 3 partes se unen, se concatenan y para separarlas, para saber qué parte corresponde a cada cosa, se separan con puntos. Entonces, todo el token entero es la cabecera, punto, el payload, punto, la firma, ¿vale? Entonces, cuanta más información pongamos en el payload, este token se va a hacer cada vez más grande. Entonces lo que nos interesa es poner la mínima información posible en el payload, porque esa información la que realmente el token es lo que estamos enviando y recibiendo. Entonces, ¿vale? Si solamente tuviéramos que enviar uno no habría mucho problema, pero cuando vamos a tener que enviar centenares o miles o millones, pues es un problema que pesen mucho. Entonces hay que intentar enviar la mínima información. Entonces dicen, bueno, pues podríamos hacer una cosa, en vez de tener el curso, el estudiante, etcétera, y tener que sacar toda la información de ahí, por tanto tengo que enviar el ID del curso, el ID del estudiante, podría tener almacenado en la base de datos ya una entidad o que fuera el certificado, y simplemente pasando el ID del certificado dentro de esa tabla o lo que sea en base de datos, sacar toda la información directamente solamente pasando el ID del certificado. Dice, vale, el problema que tenemos es que en el servidor vamos a tener que generar un nuevo elemento de dominio, ¿no? Que va a ser el certificado, pues, probablemente es una base de datos relacional, pues tenemos que generar una tabla con toda la información y tener que programar todo el mecanismo de recuperar esa información desde ese nuevo elemento de dominio. Pero bueno, podría ser una solución. Si para nosotros ese modelo tiene sentido tenerlo. Vamos a recapitular para entender bien dónde se pasa la autentificación, porque igual ha sido muy rápido como hemos ido, ¿no? Perfecto. Vamos a cerrar el círculo. Cuéntame, ¿qué piececitas tenemos? Vale, pues teníamos que enviamos el token por email. Vale. Y aquí importante, al final, que es la generación de ese token. Primero atacamos a un endpoint de nuestro servidor, que es esta. ¿Qué clasecita sería? Tenéis los ejemplos en el repositorio de ejemplos del curso. Send Certificate Post Controller. Entonces aquí es, oye, recibo la petición del /send entonces tengo que codificar todos los datos. Este encode, línea 24 y 25, decíamos, podríamos, en vez de meter los datos, una alternativa también sería meter el identificador. Es decir, antes de esto, guardarlo en base de datos, ese modelo certificate que decías, y aquí simplemente codificar en el JWT lo más imprescindible. Continuemos. Importante, como el servidor tiene la clave privada, es el único capaz de emitir estos tokens, porque el servidor siempre va a validar con una clave pública, de esa criptografía clave pública privada. Por lo tanto, si alguien intenta hacer un token, no lo va a poder hacer y tampoco lo puede modificar porque están firmados. A pesar, por tanto, de que no veamos en la llamada al método encode el certificado, la ruta o lo que sea con lo que esto se está firmando, sí que se está firmando con esa clave, en tanto en cuanto esa instancia que hemos creado de JWT Encoder, ya en el momento de crear esa instancia, como veíamos en la configuración, en este caso el bundle de Symfony, pues ya se lo estamos indicando. Seguimos, señor, y veo una línea súper interesante que es la del contenido HTML del email que estamos enviando. Estamos viendo ahí cómo concatenamos, es decir, interpolamos a la URL que tendría de descarga ese certificado el $token. ¿Esto qué es? Vale, aquí estamos poniendo ese token. Es decir, cuando enviamos el email, el usuario lo que hará será acceder a esta ruta en la que en el query string
estará todo el token. Vale, con lo cual aquí otro de los motivos que, como decíamos, nos empuja a evitar meter cuanta más información posible, es decir, intentaremos que el token sea lo más cortito porque cada carácter va a contar y hay límite de caracteres en URL. Entonces, decimos, enviamos el mail por mailer, esto en el curso por rendimiento hemos visto cómo lo podríamos hacer con hooks, enviando el mail después de enviar la respuesta, aprovechando el life cycle, el ciclo de vida de las peticiones de HTTP Foundation y aquí de momento lo estamos haciendo así por propósitos ilustrativos, nos centramos en tema de JWT. Y una vez pasa esto, el usuario va a hacer clic en el email que ya hemos visto, ¿vale? Entonces va a llegar a este controlador, va a coger el certificado, este controlador, comprueba que es válido a nivel de la firma y a nivel de que no haya caducado, y si todo está guay, pues se lo devuelvo. No necesito aquí hacer una autentificación de sesión ni nada, el token es suficientemente válido y entendiendo que el usuario es el único propietario que puede acceder a ese email, es su email, nadie más puede acceder ahí, por lo tanto aseguramos que ese certificado solo lo puede leer ese usuario. Y aquí es donde vemos los detalles técnicos de los que hablaba, ¿no? Que al final lo que está haciendo tiene una propiedad, realmente será, supongo que esto es PHP, supongo que será un objeto que, por lo que ha comentado antes Javi, seguramente lo han inyectado con el inyector de dependencias, lo tendrán con toda la historia que han contado, que tienen guardadas la clave pública y privada, que la han mostrado antes, pero en la configuración de esta propiedad, de esta clase, de esta instancia que han inyectado, habrán definido dónde está esa clave pública y privada, pero como no es interesante nunca poner este tipo de datos ni subirlos al control de versiones, ni la clave pública ni la clave privada la tienen en el control de versiones, ni cuál es la clave pública ni la clave privada que la tienen por lo que parecía en alguna variable de sesión, como la frase de paso de la clave privada, que las tienen definidas para poder utilizarlas en desarrollo, pero no subirlas al servidor. Eso es lo que utiliza al final este objeto con su método, su función, en programación orientada a objetos se suele llamar método, en code, donde le indica, pues bueno, estos dos elementos que son, estas dos variables, el student ID y el course ID, mételos dentro genérame un token con esa información. Lo que va a hacer realmente es generar un JSON con esos dos valores y firmarlos. Y eso es lo que luego utiliza en el HTML del correo. Como ves, en el correo tiene una clase que utiliza un patrón de diseño que es un builder. El típico que vemos así, como vemos ahí, que va llamando a métodos, ¿no? De la clase que es from y le pasa un valor to, le pasa un valor subject, le pasa un valor HTML, le pasa un valor. Y al final del todo tiene un método que es el que construye el objeto o que ejecuta algo con todos los valores, ¿no? Es el típico patrón builder, porque semánticamente queda muy, muy fácil, en vez de pasar todos los parámetros en un constructor, ir llamando estos métodos que realmente son como setters, ¿no? De la información que necesita el objeto para construirse, y que finalmente el sistema lo que hace es construir ese objeto con todos esos parámetros que necesita y al final ejecuta algo, que en este caso va a ser se va a enviar el email con toda la información, ¿vale? Bueno, quitando el detalle técnico del builder, que era un patrón muy conocido, lo que vemos es que al final lo que ha hecho es concatenar el token en la URL del segundo endpoint donde quiere enviarle el token, ¿no? Que es el que va a generar el PDF. Y poco más, básicamente es lo que hemos explicado hasta ahora. Solo recalcar que el encode es el que va a utilizar la clave privada para la firma y el decode es el que internamente va a validar la firma con la clave pública. Vale, hemos ido muy rápido en algunos puntos y hay duditas que me quedan, Dani. Por ejemplo, el tema de los certificados. Es decir, hemos hablado que tanto para hacer encode como para hacer decode de un determinado JWT, lo estamos haciendo con una instancia de nuestro procesador de JWTs al que le hemos pasado ese certificado. Pero ¿cómo lo generamos? Es decir, ¿de dónde sale originariamente este? Vale, tenemos que generarlo nosotros, ¿vale? En nuestro servidor. ¿Vale? Ejecutamos lo típico de generar una clave pública privada, con ¿vale? OpenSSL y demás. Vamos a verlo.
De hecho, el algoritmo utilizado para firmar estos JSON Web Tokens, antes de ir a ver la generación, puede variar. Es decir, puedes utilizar SHA-256, como en este caso, o puedes utilizar otros algoritmos. Vale, lo estamos viendo ahí en la parte del header del JWT. Decimos, oye, tipo, esto es un JWT. Algoritmo que se ha usado es RS256, SHA-256, y esto al final es la base de Internet. Es decir, si craquean el sistema criptográfico de base SHA-256, todo lo que se base en eso, Internet se nos cae. Entonces, el día que la Información computación cuántica. Exacto. Información cuántica. Los ordenadores cuánticos, el día que hagan eso, pues todos ya nos iremos a acostar. De momento lo podemos usar con tranquilidad para este tipo de cosas. Así que esto es lo que va en la parte del JWT. Como decías, generamos el certificado. Vale, y el bundle de Symfony que estamos utilizando ya tiene una aplicación para generártelo. ¿Vale? Igualmente podrías generarlo tú. Al final, esto es indistintamente de Symfony, de Lexic, de lo que sea. Es keygen utilidad de Unix, ahí generamos los dos certificados, clave privada, clave pública, igual que cuando, por ejemplo, por SSH nos queremos conectar a un servidor, exactamente igual. Entonces, de hecho, aquí arriba estamos viendo la clave pública que habríamos generado en este caso, y el key de la cuestión está en que el bundle, en el momento de instanciar, lo que le estamos pasando es la ruta de donde están estos archivitos public.pem y toda la mandanguita para que él ya pues, pueda codificar y decodificar bien. Importante que la clave pública es lo que se usa para validar, es decir, cuando estábamos haciendo el get de ese PDF, por lo tanto sí que es verdad que ese get podría estar en otro servidor que no tiene la clave privada, que tuviera una clave pública generada y que a ese servidor le damos una clave pública para permitirle que renderice esos PDFs. Esto es súper interesante porque esto es, por ejemplo, lo que abre la puerta, lo que habilita la posibilidad de, como decíamos antes, tener un sistema de varios servicios, ya no digo micro, entonces tener varios servicios en todo nuestro sistema y tener independencia total de un servicio central de usuarios o autenticación para verificar que, oye, quien me está enviando este mensaje de chat es alguien válido y tal, porque yo ya tengo esa parte de la clave distribuida sin poner en riesgo en la seguridad. Esto, crédito a la peñita del equipo de seguridad, usuarios y demás de Let's Go, que se hizo así y abrió bastante, desbloqueó bastantes cuellos de botella a nivel de rendimiento en su caso. Y luego también otra consideración a nivel de seguridad, si nos fijamos en el árbol de directorios, allí veremos que la carpetita JWT está en un grisáceo un poquito como más sutil. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, como habréis intuido, está ignorada del repositorio de Git. En el archivo .gitignore habríamos metido una regla para que no se versionasen estos ficheros y que, por tanto, si consiguen atacar o acceder a nuestro repositorio de código donde tenemos todo el código de la aplicación, esto no implique también exponer nuestras claves privadas y públicas. Pues con esto tenemos autenticación JWT. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ojo, Symfony 6, API HTTP con JWT. Aplicamos todo esto en una API HTTP para autenticar usuarios y toda la mandanga. ¿Dónde se queda la autenticación? ¿Dónde empieza la autorización? Permisos, estas mandangas. Lo vemos ahí. Login, aplicación SaaS. Nos vemos. Un saludo. Bueno, ya para finalizar han incidido un poco más en todo lo que habíamos explicado, un poco para comentar el tema de cómo generar las claves pública-privada y ya alguna cosita más, pero al final espero que os haya quedado un poquito más claro a la gente que no estáis muy puestas en el tema técnico, o no sois desarrolladores, o sois juniors y no termináis de entender este tipo de cosas. Y comentarme si realmente encontráis esto interesante o no, o es un poco tontería, porque al final supongo que la mayoría ya tenéis cierta experiencia, a lo mejor estas cosas las veis demasiado sencillas. Pero no sé, incluso para gente que a lo mejor quiere iniciarse me parecía una buena idea, no sé. Nos vemos en el siguiente vídeo que haré seguramente parecido a este, a ver cómo va y dependiendo de eso ya iremos viendo. Un saludo y por supuesto lo de siempre, suscribiros. Y nos vemos. Chao.